¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos al video de hoy, donde vamos a hablar sobre la inflación, qué es, por qué ocurre y cómo nos afecta en nuestra vida cotidiana. Antes de arrancar, hay que aclarar que todo el contenido que van a ver en este canal, como en este video, es puramente educativo. No es una recomendación de inversión ni asesoramiento financiero. Mi idea es darle a ustedes las herramientas necesarias para que comprendan cómo funciona la economía y las finanzas, para que después puedan tomar sus propias decisiones. Una vez dicho esto, podemos arrancar. Veamos, ¿por qué ocurre la inflación y cuáles pueden ser sus causas? Si bien hay varias razones por las cuales puede ocurrir, en este video voy a traerles tres, las cuales desde mi punto de vista son las más fáciles de entender para que ustedes vayan con una idea de cómo funciona la inflación. Y a lo largo del video voy a ir dando ejemplos de la vida cotidiana para que sea más fácil de comprender cómo funciona. La primera razón es la emisión monetaria, es la famosa impresora, que el Estado la utiliza cuando necesita financiarse para pagar deuda, hacer obra pública o cualquier otra operación y no tiene recursos, es decir, no tiene de dónde sacar ese dinero. La primera salida, como dijimos recién, es la emisión de pesos. Esto produce que haya una mayor cantidad de pesos circulando por la calle, para la misma cantidad de bienes y servicios, es decir, para la misma cantidad de cosas que se pueden consumir o comprar, hay una mayor cantidad de dinero. Entonces, aplicando la ley de oferta y demanda al dinero, lo que va a ocurrir es que los precios de los bienes y servicios comiencen a subir para encontrar un nuevo equilibrio entre la oferta y la demanda. Bueno, la segunda razón que les traigo es la desconfianza en la moneda. Esto ocurre porque la gente siempre está tratando de anticipar la subida de los precios. Entonces, los comerciantes remarcan sus precios antes de que aumenten sus costos. Esto termina generando una mayor inflación, porque cuando sus costos aumentan realmente, ellos vuelven a remarcar los precios, haciendo que estos se eleven. De esta forma, tenemos un ciclo que se repite constantemente, porque la gente y los comerciantes están siempre tratando de anticipar la subida de los precios. También hace que sea difícil cambiar las expectativas de las personas frente a la inflación una vez que ella se instaura en la economía. Entonces esto genera un círculo que se retroalimenta con el tiempo, haciendo una subida constante de los precios. La tercera razón yo la voy a llamar inercia, porque con una inflación que está instalada en la economía hace mucho tiempo, esta comienza a meterse en todos los contratos, precios y negociaciones. Y sacarlo de ahí se hace muy difícil, porque como hay incertidumbre y la gente no sabe qué va a hacer de la inflación en el futuro, comienzan a resguardarse subiendo los precios tanto en los contratos o de los artículos, bienes o servicios que estén vendiendo. Ahora les voy a traer una pregunta que me parece bastante importante. ¿Cómo se mide la inflación? En Argentina tenemos lo que se llama el IPC, el índice de precios al consumidor. Como bien lo dice su nombre, es un índice el cual toma bienes y servicios que utilizan en común los hogares y mide cómo evolucionan los precios de estos mismos bienes y servicios a lo largo de un periodo determinado. Esto se lleva a cabo por el organismo que se llama INDEC. La inflación se puede medir de varias formas. Las más habituales son la mensual y la anual. La inflación mensual se mide respecto al mes pasado, es decir, mide cuánto aumentaron los precios en relación al mes anterior. Pero cuando hablamos de la inflación anual, estamos midiendo cuánto subieron los precios en los últimos 12 meses. Entonces se toma el mismo mes en el que estamos, pero del año anterior, y se evalúa cuánto fue el aumento de los precios durante ese periodo. El error más común es pensar que la inflación anual es simplemente multiplicar la mensual por 12, pero no es así. Para dejar bien en clara esta idea, les traigo un ejemplo. Supongámonos que estamos en marzo y tenemos una remera que nos cuesta 1000 pesos. Si durante marzo la inflación fue del 10%, en abril esa remera nos va a costar 1100 pesos. Ahora, supongamos que en abril la inflación vuelve a ser 10%. Entonces, ese 10% no se aplica sobre los 1000 pesos originales, se aplica sobre los 1100 que aumentó de marzo a abril. Entonces, en mayo, la remera nos costará 1210 pesos y no 1200. Y así con cada mes. El aumento siempre se calcula sobre el precio nuevo, no sobre el precio original. Por eso, al final del año la inflación acumulada es mayor que la suma de los meses. Otra cosa que también es importante es entender que el IPC mide un promedio, es decir, mide bienes y servicios que consumen la mayoría de los hogares. Tu inflación personal puede ser distinta según cómo gastes tu dinero o porque puede ser que consumas una cantidad distinta de bienes y servicios frente a la que se valora en la canasta.
En esencia, el índice da una referencia general de cómo se mueven los precios en la economía. Les traigo otro ejemplo, pero esta vez veamos qué le pasa a tu dinero con la inflación. Imaginemos que tenemos 100.000 pesos en una caja de ahorro y el banco te da un 30% anual de interés. Suena muy bien, porque al paso de un año vamos a tener 130.000 pesos. Pero si la inflación de ese año fue el 100%, la misma canasta que antes nos costaba 100.000, ahora nos cuesta 200.000. Y nuestros 130.000 no alcanzan ni para la mitad de cosas que comprábamos antes. De forma nominal tenemos más pesos, pero en la práctica podemos comprar menor cantidad de cosas. Eso es lo que se le llama una tasa de interés real negativa, que es cuando el rendimiento que te pagan por tener tu dinero en un plazo fijo o en una caja de ahorros es menor que la inflación, lo que hace que perdamos poder de compra, aunque parezca que nuestro dinero aumentó. Para dimensionar la magnitud de este problema, pensémoslo así. En la mayoría de los países del mundo, una inflación del 3% anual ya genera preocupación, por lo que intentan mantener el número cerca del 2%. Por eso, cuando se eleva por encima, en la mayoría de los países toman muchas medidas de ajuste. En Argentina, este número sería una muy buena noticia, debido a que llevamos años con una inflación de 2 o 3 dígitos anuales. Entender esto nos ayuda a dimensionar por qué el resguardo del bolsillo es tan importante en la economía de cualquier argentino. También es importante entender que la inflación no solo es un tema de economistas o de políticos, también nos influye a nosotros en nuestra vida cotidiana. Cuando vamos al supermercado, cuando tenemos que pagar un impuesto, cuando tenemos que pagar un alquiler o nuestro sueldo. Entonces, desde mi punto de vista, es importante entender cómo funciona y por qué ocurre la inflación. Así comenzamos a cuidar nuestro bolsillo y estamos un paso adelante en nuestra economía personal. Si querés que en el próximo video te muestre algunos elementos o operaciones que podemos hacer para cubrirnos de la inflación, hacémoslo saber con un like y lo mostramos en el siguiente video. Así que hasta la próxima.